Hola a todos. Empezamos un tema nuevo, el tema de funciones elementales. En este tema vamos a ver, a estudiar diferentes tipos de funciones. Vamos a ver funciones de polinómicas, funciones racionales, otro tipo de funciones, y vamos a ver qué características tienen cada una de esas funciones. Usando cosas que ya conocemos de las funciones. Sabemos calcular el dominio, sabemos calcular las asíntotas eh, y otras cosas que os voy a recordar en esta sesión, que ya sabemos de otros años, pero que quizá no nos acordamos. Cuando yo voy a representar la gráfica de una función, a ver, cuando es una función lineal, por ejemplo, de este tipo, una función cuya gráfica es una recta, pues basta con hacer una tabla de valores, le doy valores, represento los puntos, uno, ya tengo la gráfica de la función. Pero no siempre es tan fácil, no vamos a ver siempre funciones tan fáciles. Realmente ya sabéis, en tercero vimos las funciones lineales y vimos también cómo se representaba gráficamente una función cuadrática. Había que calcular el vértice, los puntos de corte con los ejes, ver si era abierta, la parábola iba a ser abierta hacia arriba o hacia abajo, eso dependía del parámetro A, ¿vale? Y en cuarto de la ESO vimos algunos otros tipos de funciones, las de proporcionalidad inversa, exponenciales, que tenían unas gráficas particulares, ¿vale? Os acordaréis de la hipérbola, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, eh, vamos a recordar en esta primera sesión algunas de esas cosas que ya sabéis de otros cursos y que nos van a servir en este año para hacer un estudio completo de la función. Lo primero que vamos a ver son los puntos de corte con los ejes. Puntos de corte con los ejes. Esto es útil calcularlo en las funciones. Yo quiero saber una función, por ejemplo, una parábola, en qué puntos va a cortar tanto al eje X, en este caso, esta parábola tiene dos puntos de corte con el eje X y un punto de corte con el eje Y, con el eje de ordenadas. Entonces, va a resultar útil calcular cuántos puntos de corte tiene una función en una gráfica. Como veíamos con las funciones cuadráticas, precisamente la parábola esta que tenemos aquí representada, ¿qué tienen en común todos los puntos de corte que están sobre el eje X? Pues que si esto tiene una coordenada X, X sub 1, la coordenada Y va a ser 0. Este es otro punto de corte, pues igual, si tiene una coordenada X2, la Y va a ser 0. Es decir, para calcular los puntos de corte en el eje X, lo que vamos a hacer es igualar la Y a 0. Vamos a hacer que f de x valga 0. Y vamos a ver para qué valores de x me darán los valores de x que pertenecen a esos puntos de corte. ¿Qué tienen en común los puntos que están de corte, que están sobre el eje y? Pues que la x, la coordenada x, es 0. Entonces, para calcular los puntos de corte con el eje y, lo que vamos a hacer es que la x valga 0. ¿Vale? Los puntos de corte van a ser los puntos 0 y f de 0. La y, vamos a ver cuánto vale. Una función, como máximo, va a tener un punto de corte con el eje y. Puede que no tenga ninguno o que tenga uno. En el eje x puede tener infinitos puntos de corte. Eso es por lo siguiente. Si yo tengo una función, si tengo esta función, por ejemplo, pues puede tener infinitos puntos de corte con el eje X, pero sabéis que solamente va a pasar una vez como máximo por el eje Y, porque si no, no sería una función. Si pasa más de una vez, si una función hace esto, ya no es una función. Un valor de X tiene diferentes valores de Y, eso no es una función. Entonces, una función va a tener como máximo un punto de corte con el eje Y. ¿Vale? Vamos a ver un ejemplo. Me piden que calcule los puntos de corte con los ejes de esta función. X menos 6 por X menos 2, ¿vale? Me la dan así, factorizada. Me la podían dar así. Si lo multiplico sería X cuadrado menos 6 menos 2 sería menos 8X más 12. Me la podrían dar así, pero me la dan así, factorizada. Si me la dan así, vamos a calcular los puntos de corte con el eje X.
hemos dicho que para calcular los puntos de corte con el eje X, tengo que hacer que f de X valga 0. O sea, que la Y valga 0. Ya sabéis que esto es la Y. Si me la dan así, sin factorizar, pues tendría que igualar esto a 0 y resolver la ecuación de segundo grado. Como me la dan ya factorizada, ¿qué valores de X hacen que esta función sea igual a 0, que f de X sea igual a 0? Pues esto es igual a 0 cuando la X vale 6 y cuando la X vale 2. Luego los puntos de corte con el eje X van a ser 2. Van a ser el 2, 0 y el 6, 0. Valores de X y el valor de Y, que es fijo, 0. Esa función va a cortar al eje X en el 2 y en el 6. ¿Y cómo calculo el punto de corte con el eje Y? Punto de corte con el eje Y. Pues calculando f de 0, es decir, haciendo que la x valga 0. Pues sustituyo 0 menos 6 por 0 menos 2, que es igual a menos 6 por menos 2, que es 12. Pues el punto de corte con el eje Y es el 0, la X vale 0, 12, la Y vale 12. Esos son los puntos de corte. Así se calculan los puntos de corte. ¿De acuerdo? Otra cosa útil a la hora de hacer un estudio completo de una función y poder representarla gráficamente, o al menos hacer un esbozo de cómo va a ser la gráfica de esa función, si no exacto, pues más o menos fiel de cómo va a ser la función, es estudiar el signo de la función. Signo de una función. El signo de una función es ver cuando la función está por encima del eje X y cuando está por debajo. ¿Vale? Por ejemplo, si yo tengo... A ver, voy a poner un ejemplo claro que veáis qué es el signo. Esto ya lo veíamos en cuarto, pero no creo que muchos os acordéis porque no es algo que se vea muchísimo durante muchísimo tiempo. Mirad, pues por ejemplo, si tengo esta función así, tengo que ver, para estudiar el signo de la función, diría, esa función es positiva, es decir, la función f de x es positiva ¿en qué intervalo? Se refiere a que sea positiva a que esté por encima del eje x. ¿En qué intervalo la función está por encima del eje x? Está por aquí arriba. Entonces, esa función está por encima del eje x desde el menos infinito hasta el 1. Está por encima. Y luego desde el 3 hasta el infinito. O sea, de menos infinito a 1 y desde el 3 hasta infinito. Y es negativa, f de x es negativa, es decir, está por debajo del eje x, pues cuando la función esté por aquí abajo. Cuando la función está por ahí abajo, pues aquí entre el 1 y el 3, porque está en este trozo de aquí. Pues sería negativa en 1, 3. ¿Vale? Eso es el signo de la función. ¿Cómo se hace cuando no me la dan gráficamente? ¿Cómo calculo el signo de la función cuando tengo que hacerlo, cuando me la dan de forma algebraica? Pues si yo tengo esta función y tengo x menos 6 por x menos 2, tengo que coger dos cosas. Una, tengo que fijarme en los puntos de corte con el eje x. Y dos, me tengo que fijar en los puntos de discontinuidad. Puntos de discontinuidad, ¿vale? Es decir, los puntos, los que no pertenecen al dominio. Si yo, por ejemplo, tengo una función que el 1 no pertenece al dominio, porque resulta que tengo aquí una asíntota o vertical, luego la función hace así por aquí, pues tendría que verlo también en el 1, ¿vale? Para eso primero hay que calcular el dominio de la función. ¿El dominio de esta función cuál es? ¿Cuál es el dominio de esa función? Esa función es una función polinómica. El dominio de las funciones polinómicas, como ya vimos en
hace 2 temas, el dominio de una función polinómica es todo R, es decir, todos los números reales. No hay puntos de discontinuidad, no hay puntos que no pertenezcan al dominio, ¿vale? ¿Y cómo se calculan los puntos de corte con el eje X? Pues ya lo hemos calculado. Los puntos de corte con el eje X hemos visto que eran el 6, 0 y el 2, 0. Entonces, yo tengo que estudiar el signo de esa función, ver si es positiva o negativa en esos intervalos, ¿vale? Entonces, lo que tengo que resolver es la inecuación f de x mayor que 0. Tengo que ver, voy a ver cuándo es positiva. Es decir, yo imagino que esto, que la función, es una inecuación y voy a resolverla, ¿vale? Como ya me la dan factorizada, pues nada, simplemente pongo los factores x menos 6 y x menos 2 y aquí pongo las raíces. Las raíces son 2 y 6. Pues de menos infinito a 2, de 2 a 6 y de 6 a infinito. Y sustituimos un valor que esté por aquí, por ejemplo el 0, otro que esté por aquí, pues el 3, y otro que esté por aquí, pues el 7. ¿Vale? Si sustituyo aquí en los factores que hay a la izquierda, en la función, si no me la dan factorizada, pues la tendría que factorizar yo. ¿Vale? Pues esto es negativo, esto es negativo, esto es positivo y esto va a ser negativo, positivo, positivo. Ahora, la función, ¿cómo va a ser? Pues menos por menos más, menos por más menos y más por más más. Es decir, entre menos infinito y menos 2 la función es positiva y entre 6 e infinito también es positiva. Va a estar por encima del eje X. Sin embargo, entre 2 y 6 la función es negativa. ¿Vale? Pues esto lo podemos poner así. F es positiva, así tal cual. F es mayor que 0 en el intervalo menos infinito 2, unión 6 más infinito. Y la función va a ser negativa en 2, 6. En el 2, 6, ¿vale? Y voy a tener aquí el menos infinito, el 2, el 6 y el más infinito. Y aquí la función va a ser positiva, negativa y positiva. Aquí va a estar por encima del eje X, entre 2 y 6 por debajo y entre 6 e infinito por encima. ¿Vale? Así se calcula el signo de una función. ¿De acuerdo? Bien, y otra de las cosas que vamos a recordar, porque ya lo habéis visto también el año pasado, es la simetría de una función. Aquí podemos tener dos tipos de simetrías. Vale. Podemos tener dos tipos de simetría. Una función puede ser, vamos a poner aquí, simetría. Una función puede ser simétrica respecto al eje de ordenadas, al eje Y, ¿vale? Cuando f de menos x es igual a f de x. ¿Vale? En todos los x del dominio ocurre eso. Y entonces aquí se dice que es una función par. ¿Vale? Es esto. Esto que tenéis aquí, este dibujito, es un ejemplo de función. ¿Dónde ha ido? Aquí. A ver si quiere. Vale, bueno, esta parábola, por ejemplo, es una función par. Tiene simetría par. Aquí se ha colado una palabra, a ver. Bueno, lo dejamos así. ¿Vale? Tiene simetría par. Porque cada valor de x, f de x, es igual a f de menos x. Si yo cojo aquí un valor de x, me voy y miro cuánto vale la y, pues f de menos x, si esto vale 1, pues f de menos 1 es exactamente igual, ¿vale? Es simétrica con respecto al eje de ordenadas, al eje y. Esa es una función par. Por eso, y se hace esta comprobación, f de menos x igual a f de x. Y también puedo tener otro tipo de simetría que es con respecto al origen de coordenadas. Al origen de coordenadas. El origen de coordenadas es, vaya, he escrito aquí muchas SOEs. El origen de coordenadas es el punto 0, 0. Entonces, eso va a ocurrir, una función va a ser
simétrica respecto al al origen de coordenadas cuando f de menos x sea igual a menos f de x. Esa es la comprobación que tengo que hacer. En este caso se dice que la función es impar. Aquí es par y aquí es impar. Aquí tenéis un ejemplo de función impar. ¿Vale? Cada valor, si yo tomo este valor de x, veo cuánto vale la y, pues f de menos x, es decir, en vez de x, menos x, su opuesto, va a estar aquí abajo. Va a ser simétrica respecto al origen de coordenadas. ¿Vale? Es igual a menos f de x. Esto es f de x y esto es menos f de x. ¿Vale? Eso es una función impar. Voy a poner aquí dos ejemplos, uno de cada tipo. Y así vemos cómo se calcula la simetría. Si yo tengo esta función, f de x igual a x cuadrado, quiero ver si la función es par o impar. Entonces, siempre para calcular la simetría tenéis que hacer f de menos x. Para calcular f de menos x, lo que tengo que hacer es sustituir en cada x de la función, la sustituyo por menos x. ¿Vale? Entonces, para hacer f de menos x tendría que hacer menos x al cuadrado. Menos por menos más, x por x, x cuadrado. Entonces, menos f de menos x es igual a x cuadrado. ¿Qué pasa? Que f de menos x es exactamente igual a f de x. F de menos x es igual a f de x. Ambas son iguales a x cuadrado. ¿Vale? Como ambas son iguales, entonces la función es simétrica respecto al eje de ordenadas, respecto al eje y. Pues es una función par. ¿Vale? Otro ejemplo, f de x es igual a 1 partido de x. Pues yo calculo f de menos x. Siempre calculo eso. Entonces sería 1 partido de menos x. Lo que es lo mismo, menos 1 partido de x. Esto, f de menos x, es distinto de f de x. Por lo tanto, no es par la función. Pero vamos a ver si es impar. ¿Cuándo es impar? Es impar cuando f de menos x es igual a menos f de x. Vamos a calcular menos f de x. ¿Qué es menos f de x? Es ponerle un menos delante de la función. Y ponerle un menos a toda la función. La función es 1 partido de x. La tenemos aquí. Entonces, menos f de x es igual a menos 1 partido de x. Resulta que f de menos x es igual a menos f de x. Esto, así dicho, al principio resulta un poco lioso o resultará un poco raro, pero siempre tenéis que calcular f de menos x, sustituir la x por menos x en toda la función. Si coincide con la función inicial, es una función par. Si coincide con la función inicial pero cambiada de signo, es una función impar, como en este caso. Función impar. Y si no coincide con ninguno de los dos, pues entonces la función no es simétrica. No tiene ninguna simetría, ni con respecto al eje Y, ni con respecto al origen de coordenadas. ¿Vale? Bueno, vamos a hacer un ejemplo con todo esto que hemos visto con una función. Ahí me dan esta función, f de x igual a x cuadrado más 4x, y tengo que hacer todo, los puntos de corte con los ejes. Vamos a estudiar también el signo de la función y vamos a estudiar también su simetría. ¿Vale? 1, 2 y 3. Esas tres cosas. Bueno, y una cuarta cosa que voy a añadir yo, que es el principio. ¿Cuál es el dominio de esa función? ¿Cuál es el dominio de esa función? ¿Qué valores puede tomar la variable independiente x? Pues como esa función es una función polinómica, su dominio van a ser todos los números reales. ¿Vale? Siguiente punto, lo que hemos dicho, puntos de corte con los ejes. Pues vamos a ver los puntos de corte con el eje x. Hago que la y valga 0. Es decir, igualo la función a 0. Entonces, para resolver eso, que es una ecuación de segundo grado, extraigo factor común y tengo dos soluciones. X igual a 0 y x igual a menos 4. Luego, puntos de corte con el eje x, el 0, 0 y el menos 4, 0. Estos son los dos puntos de corte con el eje X.
¿vale? Recordad que aquí y aquí pongo 0 porque la y vale 0 en los puntos de corte con el eje X. Vamos a ver si tiene puntos de corte con el eje Y. Puntos de corte con el eje Y. Para hacer los puntos de corte con el eje Y, hago la X igual a 0, es decir, calculo f de 0. Pues sustituyo la X por 0 en la función y me da 0. Luego, el punto de corte con el eje Y es el 0, 0. Es el único punto de corte que pueden compartir el eje X y el eje Y. 0, 0. Pues aquí lo tenemos. El 0, 0. ¿Vale? Vamos a estudiar también el signo de la función. Para estudiar el signo de la función, tenemos que coger, primero, factorizar la función. Aquí la he factorizado a la hora de calcular los puntos de corte. Y tengo que ver los puntos que no pertenecen al dominio. Es decir, los puntos de discontinuidad, ninguno. Porque el dominio es todo R, era una función continua. No hay problema. Y luego, los puntos de corte con el eje X. Es decir, el X igual a 0 y el X igual a menos 4. Entonces, hacemos la inecuación. Vamos a ver cuándo esta función es positiva. ¿Vale? Vamos a resolver esa inecuación. Vamos a ver esto. ¿Cuándo ocurre esto? Entonces, hacemos la tabla de siempre. Aquí tengo los dos factores, x y x más 4. Y las raíces del polinomio, que son menos infinito, el menos 4, ya sabéis, ordenadas de menor a mayor, el 0 y el más infinito. ¿Vale? Bien, ahora tomo un valor de cada intervalo y sustituyo. Esto es negativo, esto es negativo, esto es positivo, esto es negativo, positivo, positivo. Luego, ¿cómo va a ser la función? Pues aquí va a ser menos por menos, más, positiva, menos por más, menos, y más por más, más, positivo. Entonces, f, la función es positiva en menos infinito, menos 4, unión 0 más infinito. Y es negativa, uy, pintado con otro boli, es negativa en el intervalo menos 4, 0. ¿Vale? Va a estar por debajo del eje X en el menos 4, 0. Bien, y nos quedaría por ver la simetría. Para hacer la simetría, esta es la función, esto sería 3, esto es el 2, el signo de la función, y 3, la simetría. Simetría, esta es la función que me dan, entonces calculo. Primero, calculo f de menos x. Eso es lo que siempre vamos a hacer para estudiar la simetría. Sustituyo cada x de la función por menos x. Tengo menos x al cuadrado, que es x cuadrado, más 4 por menos x, que es menos 4x. Esto es igual a la función, es igual a f de x, pues no, es distinto. Como es distinto, no es par. La función no es par, no es simétrica con respecto al eje y con respecto al eje de ordenadas. Para ver si tiene simetría impar, si la función es impar, calculo menos f de x. Es decir, pongo un menos delante de toda la función. Cambio a toda la función de signo. Sería menos x cuadrado menos 4x. Entonces, f de menos x, que es lo que me daba al principio, también es distinto de menos f de x. Cambio por este signo. Es distinto. Como es distinto de f de menos x, entonces no es impar. Es decir, esta función no es simétrica ni con respecto al eje y ni con respecto al origen de coordenadas. No tiene ningún tipo de simetría, ni par ni impar. ¿Vale? Por si alguien se lo pregunta, desde que lo he puesto lo estoy pensando, esto lo que hace ese menos es cambiar de signo al x cuadrado. Es decir, ese menos se queda en menos x cuadrado. No cambia de signo porque está al cuadrado, no se convierte positivo. El de arriba sí, porque es menos x cuadrado, es lo de siempre, ¿eh? No es lo mismo esto que esto. Esto es menos 3 por menos 3, que es más 9. Y esto es menos 3 por 3. Aquí el cuadrado solamente afecta al 3, que esto es menos 9. ¿Vale? Por si alguien se ha despistado ahí con lo de los signos. Bien, pues así va a ser como vamos a empezar a hacer estudios de una función. ¿Vale? Veremos más cosas en este tema. Vamos a empezar con esto, que es lo único que hemos visto otros años, que a lo mejor no os acordáis. Vamos a empezar con esto
y vamos a ir viendo diferentes tipos de funciones. ¿Qué pasa cuando una función es polinómica? ¿Qué pasa cuando es racional? ¿Qué pasa cuando es logarítmica? Etcétera, ¿vale? Diferentes tipos de funciones. Bueno, espero que esto lo hayáis entendido. Ya veis que cada vez más se van integrando cosas que hemos visto durante la ESO, que ahí se veían aisladamente, pero que ahora aparecen, pues aquí ahora calculamos una inecuación en cualquier ejercicio. Hacemos una ecuación de segundo grado incompleta, etcétera, ¿vale? Un montón de cosas que van apareciendo. Bueno, pues nada, ya os digo los ejercicios que tenéis que hacer para practicar esto y continuamos con el tema. Venga, un saludo a todos.